Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. También aquellos que nos están escuchando por primera vez, déjame extenderte un abrazo, un saludo desde aquí. Que Dios te bendiga, te fortalezca y que puedas recibir palabra de Dios. Muy bien, vamos a meditar el devocional del día de hoy. Vamos a hacerlo leyendo la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir al libro, la carta 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 10. Muy bien, vamos a buscar en esta ocasión, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Muy bien, la palabra del Señor. Esto era el deseo del apóstol Pablo cuando escribía esta carta a la iglesia en Tesalónica. Estaba animando al pueblo de Dios, a la iglesia que estaba allí. El apóstol Pablo, como ustedes saben, algunos que él estuvo preso en algunas ocasiones, él estaba recluido y él escribía las epístolas desde prisión. A veces también cuando él logró su libertad, estuvo predicando la palabra de Dios, estuvo visitando las iglesias en sus viajes misioneros, y vemos que Dios lo fue utilizando a este hombre como un gran instrumento en las manos de Dios. Pero también, por otra parte, vemos que él anima a la iglesia, él anima a los hermanos a permanecer firmes, él los anima a que puedan perseverar y tener su crecimiento espiritual. No solamente basta con empezar la vida cristiana, lo que es más importante, más que la iniciación de los primeros pasos en Jesús, más que la carrera en sí, es el final. Muchos nos preocupamos por enfatizar mucho el aspecto de iniciar la vida cristiana, pero muy poco se habla de continuar, muy poco se habla de preocuparse por la finalización, y esto es lo más importante. Hay muchos y muchas personas que son grandes iniciadores, tienen sueños, tienen metas, tienen deseos para poder emprender negocios, emprender asuntos, pero luego en el transcurso del tiempo viene el desánimo, viene la oposición, vienen las dificultades, entonces comienzan a desanimarse, a desinflarse completamente, y logran de una u otra manera, no logran concretar lo que se habían planteado. Y esto en la vida cristiana, déjame decirte que la vida cristiana también va a presentar sus retos y sus desafíos. También va a haber situaciones adversas que vamos a tener que enfrentar día y noche, pero lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es que así como empezaste con ese fuego, así como empezaste con esa devoción a Dios, es importante que puedas permanecer en ella. A veces las circunstancias, las traiciones, lo que vemos en el caminar cristiano, muchas veces recibimos decepciones, y esto a veces nos afecta de manera emocional. Somos de carne y hueso. Yo también he pasado por circunstancias muy difíciles, y sé que a veces estas cosas hacen que uno quiera abandonar. A veces como que uno quiere decir, bueno, ya, esto creo que lo voy a dejar, pero luego el Espíritu Santo comienza a trabajar con uno, comienza a trabajar con el corazón, y nos habla directamente, y logramos entender que mejor es estar en la senda de justicia, mejor es perseverar en el camino de Dios. Así que yo quiero animarte, hermano. Mira, el apóstol Pablo estaba pasando por circunstancias adversas, estaba pasando por muchos sufrimientos. Él, como lo acabamos de leer, dice: hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimiento hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. ¿Sabes?
lo que le anima mucho a tu hermano en Cristo, lo que le anima mucho a tu pastor, lo que le anima mucho a tu líder es verte crecer, verte perseverar. Y también tú te vas a sentir motivado también al ver a tus hermanos perseverar juntamente en la fe. Eso nos alienta. A veces cuando uno se está desalentando, entonces el otro viene y comienza a darte palabras y comienza a animarte. Y es importante esto, que cada día que pasa tenemos que tener en cuenta la necesidad de congregar. Por eso la importancia de congregar. Hay muchos hermanos que no congregan, van una vez a las 500, van solamente cuando el tiempo aparentemente les sobra, cuando ya no tienen algo que hacer, entonces dicen, bueno, voy a ir a la iglesia. O a veces recurren a Dios cuando están en problemas. Pero déjame decirte que Dios no solamente es un resolvedor de problemas, Dios quiere que tú le entregues tu vida por completo, que tú vivas para Él y también vivas juntamente con tus hermanos en Cristo. Recuerda que muchas veces vamos a pasar dificultades y aflicciones, vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar circunstancias contrarias y necesitamos apoyarnos también en personas que creen como nosotros, personas que también comparten la misma fe. Por eso es importante, hoy en día los medios informáticos, la tecnología y todo lo que los cambios que se están habiendo de manera acelerada en este mundo están permitiendo estar más conectados a nivel tecnológico. Pero por otra parte, hay una gran desconexión a nivel personal. El trato personal se está desnaturalizando en cierto modo. No hay ese calor, no hay ese acercamiento entre personas con sinceridad. Muchas veces los tratos personales son más fríos y a veces las comunicaciones a través de los medios virtuales parecen ser más relevantes. Y esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener un discernimiento sobre este asunto. Así que hoy en día sabemos que la tecnología está produciendo, así como bien es cierto, está produciendo grandes beneficios, pero también por otro lado es pernicioso, por otro lado es contraproducente, porque se están produciendo situaciones contrarias, como por ejemplo adicciones a los teléfonos, a los smartphones, adicciones a las redes sociales. Y estas cosas también hacen que los cristianos, muchos estén pegados más al teléfono, más a los aparatos tecnológicos y no tengan un acercamiento personal. Y esto es muy importante para nosotros como hermanos en Cristo, conservar, mantenernos, estar en esa unidad, en ese vínculo de unidad del Espíritu. Quizás estas cosas están saliendo dentro de este tiempo devocional, pero es importante mencionarlo porque como hijos de Dios tenemos que cada día mejorar, cada día ir viendo qué cosas necesitamos ir puliendo en nuestras vidas. Y así como el apóstol Pablo decía en el versículo 8, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Dice el versículo 9. A ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Así que para el apóstol Pablo era un gozo, era una alegría acercarse a orar a Dios, dando gracias por los hermanos de la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo oraba fervientemente y con gratitud porque sabían que los hermanos estaban creciendo. ¿Sabes? Esto es importante. El motivo de estos episodios devocionales es animarte, es que tú recibas la palabra. A veces muchos hermanos a veces nos han compartido, nos han hablado de que no tienen el tiempo para disponerse, o a veces cuando ellos disponen leer la palabra, a veces se les hace difícil leer o mantener la hilación en la lectura. Entonces yo creo que hay una necesidad que necesita ser suplida. Yo sé que ahí en cualquier parte donde está llevándose este mensaje, yo sé que este episodio devocional sirve y va a servir para tu vida, para animarte, para que tú te conectes con Dios, para que tú busques este medio y tú puedas ser edificado. Recuerda que la palabra de Dios la necesitamos a diario. Por eso cuando uno solamente es un cristiano nominal, solamente es un cristiano de domingo, no va a tener crecimiento, no va a tener el alcance que Dios tiene preparado para la vida de tal creyente. Es importante que el creyente seguidor de Jesucristo desarrolle una relación clara, una relación cercana con Dios, una relación
diaria. Y esto se hace a través, como siempre yo lo repito, a través de la lectura de la palabra, porque ahí vas a escuchar la voz de Dios, vas a entender lo que Dios quiere para ti. Pero eso no queda ahí, también tú tienes que conversar con Dios. A través de lo que tú vas leyendo van apareciendo preguntas, y esas preguntas tienes que hacérselas a Dios. Si hay cosas que no estás entendiendo en la Biblia, si estás leyendo la palabra de Dios, yo quiero animarte a que ores al Señor y le pidas sabiduría. Dice la palabra del Señor en Santiago que si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídela a Dios y que Él la va a dar sin reproche y sin medida. O sea, lo va a dar en la cantidad abundante, de tal manera que tú vas a recibir la sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Así que no hay pretexto, no hay excusa para buscar a Dios. Yo quiero animarte, hermano, que haya gozo en mi persona también, de poder saber que estos mensajes devocionales están calando tu vida, están ayudándote a crecer. A mí me da mucha alegría poder recibir mensajes de mis hermanos y hermanas de diferentes lugares que escriben en los diferentes medios, están comunicándose conmigo y están haciéndome saber de que estos mensajes devocionales están sirviéndole para crecimiento a su vida. Y eso es un gozo, es una alegría saber que hay personas en diferentes lugares, en diferentes ciudades, y que la distancia no es una barrera para el poder de Dios manifiesto en el corazón. Así que el versículo 10 nos dice la palabra del Señor que día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. ¿Y sabes cuál es mi oración? Mi oración es día y noche orar a favor tuyo, pidiéndole a Dios que me permita saber y tener buenas noticias tuyas, buenas noticias, saber que Dios está bendiciendo tu hogar, saber que Dios está tocando la vida de tus hijos, saber que Dios está tocando tu familia, que Dios está interviniendo, está transformando tu vida, que Dios está comenzando a hacer grandes cosas en tu iglesia. Así que yo quiero, estimado hermano en Cristo, en el nombre del Señor, animarte a seguir adelante. Recuerda que buscar a Dios es importante, es una prioridad. La vida de arrepentimiento, yo lo vuelvo a repetir, no es opcional, es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Muy bien, vamos a dar por terminado este episodio devocional y yo quiero animarte a que ores por nosotros, ora por el ministerio, ora por cada aspecto que estamos desarrollando para que Dios pueda también darnos ideas creativas para que podamos difundir la palabra usando estos medios. También estamos saliendo, quiero darle la noticia, hermanos, estamos saliendo a llevar ayuda social, estamos compartiendo el evangelio con personas de la calle, con niños, especialmente niños de la calle, aquí en la ciudad de Lima, en las zonas alejadas de la ciudad, en los alrededores de la ciudad, hay mucha necesidad. Así que yo quiero también animarte, hermano, si tú estás en posibilidad de ayudar, si tú estás en los medios de poder ayudar, y si de repente lo quieres hacer localmente, ahí donde tú estás, en tu ciudad, ahí donde tú te estás ubicando, habla con la iglesia, habla con tu pastor, ponle esta carga, o si no, personalmente también puedes llevar alguna ayuda a orar, o si no lo puedes hacer personalmente, entonces ofrenda a la iglesia, o ofrenda a un ministerio que esté trabajando, haciendo este tipo de ayudas. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional y vamos a escuchar este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú pones el querer como el hacer. Para ti no hay casualidades. Todo lo que haces tú, Señor, ya tiene un diseño, tiene un plan. Eterno Dios, ayúdanos a poder entenderlo, ayúdanos a poder ver, Señor, más allá. Señor, que nuestra visión no sea corta, sino se extienda hacia, Señor, hacia una visión más amplia. Señor, la vida en esta tierra es corta. Ayúdanos a saber invertir el tiempo, ayúdanos a saber, Señor, gastar el tiempo como conviene, Padre. Eterno, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de mis hermanos que está escuchando, mis hermanas en Cristo, Dios. Extiende tu mano poderosa, Dios. Glorifícate en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.